Te voy a revelar un caso perturbador. Un guardaespaldas y su jefe sufrieron un accidente aéreo y cayeron en la selva amazónica. Sin provisiones ni comunicación, se vieron obligados a sobrevivir enfrentando animales peligrosos y a una criatura aterradora. El caso de hoy nos lo trae nuestro colaborador y amigo, el Tanque. Muchos ya lo conocen, pero para quienes escuchan por primera vez sobre él, les haré un resumen rápido. Es el guardaespaldas personal de un multimillonario chino, un coleccionista excéntrico que gasta su fortuna en cosas que para la mayoría de las personas son imposibles de conseguir. Después de retirarse del ejército de los Estados Unidos, donde sirvió en operaciones que nunca aparecen en los noticieros, fue contratado para una labor fuera de lo común: capturar criaturas reales que encajan en la categoría de monstruos o críptidos para luego ser conservadas como trofeos privados por su jefe. El Tanque pasó un año entero recibiendo entrenamiento físico, táctico y biológico, aprendiendo sobre armamento, supervivencia y anatomía de animales que oficialmente no existen. Él mismo reconoce que todo esto suena a locura, pero también admite que la paga es demasiado buena para rechazarla. Esta historia nos lleva al año 1992, cuando el Tanque y su jefe viajaban en un avión bimotor privado rumbo a una reunión de negocios en Brasil. Lo que debía ser un vuelo más en la agenda terminó convertido en un descenso directo a uno de los lugares más peligrosos del planeta. El Tanque nos comenta que estaban dentro del avión, relajados, mientras atravesaban buena parte de la jungla amazónica rumbo a Brasil. Lo único que rompía el silencio era un hilo constante de música clásica saliendo de los altavoces, una selección que el multimillonario chino ponía en cada viaje con la excusa de mantener la mente despejada antes de negociar. El Tanque, sentado a un costado, aprovechaba ese momento para descansar la vista, observando por la ventanilla cómo la selva se extendía en todas direcciones como una manta interminable de verde. Sin embargo, aquella calma se rompió cuando notó algo inusual. El ala derecha, justo cerca de la turbina, vibraba de forma irregular. No era el movimiento normal causado por la turbulencia, sino un temblor intermitente que se acentuaba con cada minuto. Enderezó la espalda, afinó la vista y alcanzó a ver un destello metálico, como si una pieza se hubiera desprendido. No habían pasado ni 2 minutos cuando la voz del piloto, con un tono cargado de tensión, anunció que enfrentaban un problema mecánico grave y que estaba perdiendo el control de la aeronave. El Tanque actuó sin dudar. Se levantó, abrió el compartimento de emergencia y tomó un paracaídas. Caminó directo hacia su jefe, que lo miraba confundido, y le dijo con firmeza que se sujetara fuerte y que no lo soltara por nada. Se colocó el paracaídas, sintió cómo el chino se aferraba a su chaleco y avanzó hacia la puerta de emergencia. La música clásica seguía sonando, un contraste extraño para lo que estaba a punto de suceder. Saltaron al vacío. El viento golpeó sus cuerpos con fuerza y tras unos segundos de caída libre, el Tanque jaló la anilla. El paracaídas se abrió con un tirón seco y la velocidad de descenso disminuyó lo suficiente como para que pudieran ver desde el aire el avión precipitarse hasta desaparecer en un punto de la jungla, levantando una columna de humo espeso. El aterrizaje no tuvo nada de elegante. Las ramas gruesas los golpearon una y otra vez antes de que sus pies tocaran el suelo. El Tanque se quitó el paracaídas, lo dobló con rapidez y lo escondió bajo un montón de hojas para no dejar rastros visibles. El chino, todavía procesando lo ocurrido, sacó su teléfono solo para confirmar que allí no había señal alguna. El Tanque, evaluando el terreno, fue claro al decir que quedarse en ese lugar era un suicidio y que debían moverse de inmediato para buscar ayuda. El aire era sofocante.
Los árboles gigantes tapaban buena parte del cielo y las raíces sobresalían del suelo formando obstáculos naturales. Entre la vegetación, un silencio extraño se mezclaba con sonidos lejanos que no alcanzaban a identificar, pero que hacían evidente que no estaban solos. El chino, incrédulo, preguntó si realmente podían sobrevivir allí, y el tanque le respondió sin rodeos que dejara de poner excusas y empezara a caminar. No habían avanzado ni unos metros cuando apareció el primer peligro. Desde las sombras, un jaguar los observaba con el cuerpo agazapado y la cola moviéndose lentamente. Sus ojos amarillos estaban fijos en el tanque, que liberó el broche de su cinturón, sacó su cuchillo táctico y se posicionó para mantener al chino detrás de él. El jaguar dio un paso firme hacia adelante, marcando el inicio de un enfrentamiento que, si no se resolvía bien, podía ser el último para cualquiera de los dos. El jaguar dio un salto hacia adelante y el tanque estaba preparado para recibirlo, cuchillo en mano y con los pies firmes sobre el suelo. El chino retrocedió de inmediato y casi cayó al tropezar con una raíz gruesa. Antes de que el felino concretara el ataque, un silbido agudo cortó el aire, seguido por el golpe seco de un machete contra la tierra. Entre la vegetación surgió un hombre vestido con prendas típicas de la región amazónica. Llevaba una camisa sin mangas de tela gruesa color marrón, con bolsillos cosidos a mano, pantalones de algodón oscuros hasta media pierna, un cinturón de cuero con funda para machete, un sombrero ancho tejido con fibras naturales y una bolsa tejida cruzada al hombro. Con un movimiento firme de machete y un grito fuerte, ahuyentó al jaguar que retrocedió y se perdió entre los árboles. El tanque permaneció en guardia, pero el hombre levantó la mano y le dijo que se tranquilizara, asegurando que allí nadie les haría daño. Preguntó qué hacían en ese lugar, y el tanque respondió que su avión había tenido una avería y se había desplomado, por lo que necesitaban encontrar la forma de salir de la selva. El hombre, sin mostrar sorpresa alguna, afirmó que conocía el camino para salir, pero que primero debían comer algo. El chino, sin pensarlo, dijo que estaba de acuerdo y que tenía mucha hambre. El tanque soltó un suspiro y aceptó la ayuda, prometiendo una recompensa. El hombre sonrió y dijo que la única recompensa que buscaba era verlos salir con vida, aunque añadió que si era por su ayuda, ella se encargaría de recompensarlos. El tanque quiso saber quién era ella, pero el hombre evitó responder y se presentó como Raimundo, pidiéndoles que lo siguieran. Comenzaron a avanzar con Raimundo al frente, abriendo paso entre la vegetación con el machete. La jungla era densa y húmeda, con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz. A mitad de camino, el chino, agotado por el esfuerzo, preguntó qué había realmente en el Amazonas. Raimundo, sin detener el paso, explicó que allí vivía más vida de la que uno podía imaginar. Jaguares como el que ya habían visto, pumas, ocelotes, tapires, pecaríes y anacondas capaces de tragarse un ciervo entero. En el agua, caimanes negros de más de 5 metros, pirañas, delfines rosados y rayas de agua dulce con aguijones venenosos. En el aire, guacamayos, tucanes y águilas arpías capaces de cazar monos y perezosos. En el suelo, tarántulas del tamaño de una mano, escorpiones, ciempiés y hormigas bala cuya picadura, dijo, era como recibir un disparo, de ahí su nombre. El chino, visiblemente más inquieto, preguntó si todos esos animales podían atacarlos, y Raimundo contestó que sí, si uno no sabía moverse. Aclaró que en la selva cada criatura tiene su territorio y su manera de advertir que no eres bienvenido, y que quien aprende las reglas puede vivir allí toda la vida. Durante el trayecto,
Raimundo les mostró cómo cortar ciertas plantas para obtener agua limpia, cómo identificar frutos comestibles y cómo distinguir hongos venenosos de aquellos que se podían cocinar. También les señaló árboles de caucho, de los que, al hacer incisiones, brotaba un líquido blanco y espeso que las comunidades de la región utilizaban para fabricar herramientas y calzado. Después de más de una hora de caminata, llegaron a una cabaña de madera con techo de hojas trenzadas. Raimundo les indicó un arroyo cercano para que se lavaran y les entregó ropa ligera, camisas de algodón, pantalones anchos y sandalias de cuero. El tanque se negó al principio, pero Raimundo insistió en que adaptarse a la selva era clave para sobrevivir. El chino, ya cambiado, le dijo que se pusiera la ropa. El tanque, mientras se vestía, respondió que ahora le debería pagar más por todo esto. Al caer la noche, encendieron una fogata frente a la cabaña. El chino, más relajado, esperaba la comida con impaciencia, mientras el tanque mantenía la mirada fija en Raimundo, recordando la misteriosa ella que había mencionado horas antes. Desde la parte trasera de la cabaña, Raimundo regresó cargando 3 platos de madera humeantes y un par de jarras llenas de jugo. Colocó todo con cuidado sobre una mesa improvisada hecha con tablones y troncos, y con una sonrisa comentó que aquello era pato no tucupi, un plato típico de sus tierras, acompañado de farofa y jugo de cupuazu frío, algo que, según él, no era fácil de conseguir en esa zona. Les pidió que comieran tranquilos porque el día siguiente sería más duro que el anterior. El chino, al ver el pato con su salsa amarillenta y los granos de farofa, frunció el ceño, pero decidió probarlo. Tras el primer bocado, asintió y dijo que estaba bueno, aunque reclamó que los mosquitos no lo dejaban comer en paz. Raimundo soltó una risa breve y le respondió que esos insectos vivían allí y que él era quien estaba de visita. Si quería que no lo molestaran, debía aprender a moverse y sentarse como lo hacían ellos, evitando el ruido y los movimientos bruscos. El tanque, que ya comía sin queja alguna, levantó la mirada y dijo que en la guerra aquello sería un lujo, porque allí tenían comida caliente, una mesa y un techo, mientras que en combate uno come lo que encuentra y duerme donde no lo maten. El chino, curioso, le preguntó cuándo había estado en la guerra. El tanque dejó el cubierto, bebió un trago de jugo y comenzó a relatar que su padre había sido militar y que, desde que él y su hermano menor eran niños, los entrenó como si vivieran en un cuartel. No había juegos, solo ejercicios de resistencia, marchas largas y combate cuerpo a cuerpo. Cuando tuvieron la edad suficiente, ambos ingresaron al ejército. Raimundo escuchaba en silencio mientras removía la olla para mantener caliente el pato por si querían repetir. El tanque prosiguió contando que sirvieron en varios lugares, pero que hubo una misión que lo cambió todo. En Irán, recibieron la orden de asaltar un complejo tomado por un grupo terrorista que estaba mucho mejor armado de lo que se había informado. En medio del combate, un insurgente le apuntó a quemarropa y él no tuvo tiempo de reaccionar. Su hermano se interpuso y recibió el disparo. Respondió eliminando a todos los que estaban en la sala, pero cuando levantó a su hermano, ya estaba muerto. Lo vio morir en sus brazos. Después de eso, dejó el ejército y se alejó incluso de su familia, incapaz de mirarlos a la cara. El chino dejó el plato sobre la mesa y le dijo que aquello no era vergüenza, que su hermano había muerto con honor. Raimundo añadió que en la selva, un hombre que da la vida por otro es recordado siempre y que si realmente querían salir vivos de allí, debían cuidarse como hermanos. Al terminar de comer, Raimundo recogió los platos y les indicó que descansaran, pues al día siguiente los llevaría fuera de la selva,
pero advirtió que el camino no era seguro si se recorría tarde y que en la jungla la oscuridad llegaba muy rápido. Dormirían allí, con la fogata encendida, porque fuera había animales que nunca habían visto y otros que era mejor no ver. El tanque aceptó con un breve «está bien», y el chino se acomodó en una hamaca preparada por Raimundo, aún quejándose de los mosquitos y del calor. Mientras el tanque se disponía a descansar, vio cómo Raimundo se alejaba hacia el arroyo. Desde la distancia, lo observó arrodillarse junto a la orilla, inclinarse hacia adelante con las manos juntas y murmurar palabras que no logró entender. No sabía si estaba rezando, realizando algún ritual o hablando solo, pero comprendió que no debía juzgarlo, ya que era parte de otra cultura y desconocía el significado de lo que veía. Decidió dejar de lado esa imagen y volvió junto a la fogata, dejando que el cansancio y el calor de las brasas lo llevaran al sueño. Todavía era de noche cuando Raimundo los despertó, empujando con el pie la hamaca del chino y dándole un leve golpe en el hombro al tanque. Con voz baja pero firme, les dijo que era momento de irse antes de que se hiciera tarde. El tanque se levantó de inmediato, revisó su cuchillo táctico, ajustó su cinturón y se colgó la cantimplora. El chino, con los ojos entrecerrados y la voz cargada de fastidio, preguntó por qué debían moverse a esa hora si todavía no había descansado lo suficiente. Raimundo soltó una breve risa y le respondió que el amanecer estaba cerca y que debían avanzar antes de que el sol los alcanzara, porque cuanto antes se movieran, mejor. Caminaron durante un buen rato detrás de Raimundo, que abría paso con su machete mientras les mostraba diferentes aspectos de la selva. Pasaron por zonas donde los árboles de caucho tenían marcas de recolección recientes. Vieron un nido de águila arpía con restos de presas esparcidos alrededor y un banco de peces que saltaba en un brazo estrecho del río. Raimundo explicó cómo algunas plantas podían servir como remedio para la fiebre y cómo otras podían paralizarte si las tocabas sin cuidado. El chino, aunque escuchaba con interés, se quejaba de que todo lo que veía parecía peligroso, a lo que Raimundo le respondió que en el Amazonas todo tenía su propia forma de defenderse, incluso lo más pequeño. Tras varias horas de caminata, Raimundo se detuvo, señaló hacia adelante y les dijo que habían llegado a un lugar especial, un sitio sagrado, advirtiéndoles que todo lo que hicieran allí debía ser con respeto. El tanque y el chino lo siguieron hasta un muelle viejo construido con tablas de madera podrida que crujían con cada paso. El tanque miró el lugar con desconfianza y preguntó qué hacían allí. Raimundo fijó la vista en el chino y le dijo que encendiera su teléfono para ver si había señal. El empresario lo encendió y confirmó que tenía algo de cobertura. Raimundo entonces le indicó que se acercara al final del muelle, donde la señal era mejor. El chino obedeció, avanzando con cuidado mientras las tablas cedían levemente bajo su peso. El tanque, observando aquello, le advirtió que no se moviera más porque esas tablas no aguantarían, y luego volvió la vista a Raimundo para preguntarle qué hacían realmente en ese lugar. Raimundo aseguró que allí podrían hacer una llamada de auxilio y que luego los guiaría hacia afuera de la jungla, explicando que por eso lo había considerado el mejor sitio para detenerse. El chino, entusiasmado, dijo que la señal era mejor y que ahora haría la llamada. El tanque lo vigilaba en silencio cuando, de pronto, un mareo intenso lo obligó a arrodillarse para no perder el equilibrio. Miró hacia abajo y vio que su pierna estaba en contacto con una planta de tallo rojizo y hojas brillantes que había dejado sobre su piel un residuo aceitoso. Reconoció de inmediato el efecto.
Era un veneno de contacto capaz de dejarlo inconsciente en cuestión de minutos. Sin perder tiempo, sacó su cuchillo táctico y se hizo un corte limpio sobre la zona afectada, drenando la toxina y obligando a su cuerpo a reaccionar. Fue entonces cuando vio a Raimundo caminar hacia el chino con paso firme. El empresario comenzó a retroceder incómodo, preguntando qué estaba haciendo. Raimundo lo empujó con fuerza, tratando de llevarlo al extremo del muelle, y le dijo con voz fría que la gente como él llegaba con dinero pensando que podía comprarlo todo, pero que en su mundo había cosas que no se compraban, solo se ofrecían. El chino frunció el ceño y preguntó de qué hablaba. El tanque no esperó más. Se levantó, corrió y embistió a Raimundo con el hombro, apartándolo del chino, al que agarró por el brazo para sacarlo de la estructura. Mientras ambos se alejaban de las tablas podridas, Raimundo se incorporó, quedó de pie junto al borde y gritó con fuerza sobre el agua que ese día serían sacrificio y que la Yacumama le daría abundancia. El río, que hasta ese momento parecía inofensivo, comenzó a girar formando un remolino que crecía con una velocidad antinatural. El agua se abrió y de sus profundidades emergió algo oscuro y gigantesco. La Yacumama se levantó mostrando un cuello tan ancho como el tronco de una ceiba y cubierto de escamas negras y brillantes. Tenía un único ojo amarillo, grande como un plato, que se fijó en ellos con una mirada inmóvil y penetrante. Raimundo abrió los brazos como si saludara a una vieja conocida y gritó que allí estaban sus ofrendas, madre del río. La criatura no dudó, abrió su boca descomunal y devoró a Raimundo de un solo bocado, tragándolo entero sin darle oportunidad siquiera de gritar. El agua se agitó violentamente y el ojo de la Yacumama volvió a enfocarse, esta vez en el tanque y el chino. El tanque le ordenó a su jefe que se quedara atrás mientras mantenía la mirada fija en el monstruo. El chino, incluso en ese momento, no pudo evitar decir que esa criatura no estaba en su colección, lo que provocó que el tanque le respondiera que dejara las bromas justo cuando la bestia comenzó a deslizarse hacia ellos con una rapidez imposible para su tamaño. El primer ataque fue un embiste frontal, buscando aplastarlo. El tanque reaccionó en el instante exacto, interponiendo sus manos y bloqueando el golpe como si sujetara un ariete. Sus pies se hundieron en el barro y sus músculos se tensaron al máximo para desviar el impacto, lo suficiente para que pasara de largo. El chino, sin saber cómo ayudar, le gritó que no dejara que lo comiera mientras avanzaba un paso y retrocedía dos. La criatura levantó la cabeza y trató de morderlo. El tanque aprovechó ese instante para clavar el cuchillo táctico en la unión de dos escamas cerca del cuello. La hoja se abrió paso con dificultad, pero lo suficiente para provocar una herida de la que brotó un líquido oscuro y espeso. La Yacumama se sacudió y lanzó un golpe lateral con la cabeza que lo tiró de rodillas, pero el tanque se levantó de inmediato y volvió a interceptarla, esta vez sujetándola del costado de la mandíbula. Con 3 cortes rápidos y precisos en la zona blanda debajo de la boca, la obligó a retroceder unos metros. Enfurecida, la Yacumama enrolló parte de su cuerpo alrededor de él, apretando con una fuerza que le robaba el aire mientras las escamas le cortaban la piel por la fricción. El tanque, con movimientos cortos y calculados, comenzó a dar cortes en espiral sobre el cuerpo que lo aprisionaba, debilitando la presión poco a poco hasta que la criatura lo soltó. El chino, viendo que lograba liberarse, gritó que lo estaban haciendo bien, a lo que el tanque, jadeando, respondió que lo estaba haciendo todo él mientras giraba para encarar un nuevo ataque. La Yacumama abrió la boca de par en par y se lanzó directamente hacia él para tragárselo entero. El tanque no retrocedió.
Esperó el momento exacto y cuando las fauces estaban a pocos centímetros, levantó el brazo y hundió el cuchillo en el único ojo amarillo. La hoja entró hasta el mango y la criatura soltó un chillido ensordecedor que hizo vibrar el muelle. La bestia retrocedió sacudiendo la cabeza y rompiendo varias tablas, mientras el tanque giraba el cuchillo dentro del ojo antes de retirarlo. La Yakumama se agitó con tanta violencia que levantó olas en el río y el agua golpeó a ambos, haciendo que el chino apenas pudiera mantenerse en pie. Finalmente, la criatura se sumergió, dejando tras de sí un remolino y burbujas que se alejaban hacia el centro del río. El tanque, respirando con fuerza, limpió la sangre negra del cuchillo en su pantalón mientras el chino lo miraba con una mezcla de miedo y admiración. El tanque miró el río con el cuchillo aún en la mano y comentó que, por el momento, estaban libres de peligro, pero que esa criatura podía volver en cualquier instante. Le pidió a su jefe que sacara el teléfono y realizara la llamada. El chino, todavía con la respiración acelerada y vistiendo la camisa ligera y los pantalones anchos que les había entregado Raimundo, le respondió que ya lo había hecho mientras él peleaba y que ahora solo debían esperar. Pasaron menos de 10 minutos antes de que el sonido de los rotores rompiera el silencio y un helicóptero apareciera sobrevolando la zona, descendiendo hasta quedar lo suficientemente bajo para que pudieran subir. Cuando pusieron un pie en la plataforma, un soldado los miró de arriba a abajo y con una mezcla de sorpresa y burla, preguntó qué demonios llevaban puesto. El tanque no contestó y subió primero, mientras el chino respondía con total naturalidad que eran trajes típicos del Amazonas. El soldado negó con la cabeza y les informó que el gobernador los esperaba, aunque así vestidos sería interesante. El chino, acomodándose en su asiento, dijo que antes quería ir a un hotel, bañarse como correspondía y que su guardaespaldas necesitaba descansar, que la reunión de negocios podía esperar. El soldado, sin discutir, respondió que entendido. El helicóptero se elevó, dejando atrás el muelle destrozado, el agua turbia y la selva que los había llevado al borde de la muerte. Durante el vuelo, el tanque se acomodó en el asiento, miró por la ventanilla y comentó que enfrentarse a esa cosa había sido complicado, pero que lo que realmente le había quedado era una astilla, no de la herida física, sino de las ganas de capturar a esa bestia. Aclaró que en esta ocasión no había sido posible porque no contaba con su equipo, pero que había hecho lo que pudo con un simple cuchillo. Horas después, llegarían al hotel, donde descansarían antes de ir a la reunión con el gobernador. El tanque estaba seguro de que ese encuentro no sería solamente para un trato comercial. Algo en su instinto le advertía que estaba por comenzar una cacería sangrienta, pero esa, como él mismo dijo, sería otra historia para otro momento. Bien, llegamos al final del relato. También los invitamos a ser parte de nuestra comunidad en redes sociales. Los enlaces están en la descripción de este video. Esperamos sus saludos, experiencias y sugerencias también en nuestro grupo de Facebook. Nos encontramos en el próximo capítulo.